Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Aquí estamos de nuevo y hoy me van a perdonar, pero voy a hablar solamente de Romero. Y voy a hablar solamente de Romero porque merece la pena hablar solo de él. Son pocos minutos los que tenemos, entonces hay que aprovechar este tiempo, porque en esta semana ha sido la semana de Romero, ¿verdad? Y de Romero siempre decimos que es mártir por amor a los pobres, héroe por amor a la paz, la Iglesia lo reconoce como santo, las Naciones Unidas han declarado el día de su muerte como el día del derecho de las víctimas a la verdad y el día en que se deben honrar y seguir los valores de Monseñor Romero, así dice la página web de las Naciones Unidas. Es decir, Monseñor Romero es alguien extraordinario en este país. Es el primer salvadoreño que tiene un día mundial, ¿verdad? Es decir, dedicado a él y a sus valores, y a los valores de las víctimas que él defendió en su derecho a la verdad. Todavía quedan juicios de hace 40 años y más, ¿verdad?, en el que el derecho a la verdad no se ha respetado. El derecho a la verdad es la base mínima y básica de la justicia. ¿Qué pretende la justicia? Bueno, hacer verdad. Después será el sancionar a los victimarios y darles posibilidades de recuperación y de reparación a las víctimas. Pero la primera tarea es hacer verdad. Nos cuesta. Los seres humanos hemos hecho verdad a través de instituciones de la sociedad civil, pero el Estado es el que tiene que hacer verdad, ¿verdad? Es decir, porque las víctimas tienen derecho y el Estado está al servicio de las personas y debería estar de un modo muy especial al servicio de las víctimas, ¿verdad? Yo creo que es muy importante mantener nuestra memoria con fidelidad a Romero, porque es fácil ponerlo en un pedestal, exaltarlo, hablar bien de él, el salvadoreño más importante de la historia del Salvador, o podemos decir el nombre, le vamos a poner el nombre al aeropuerto, es decir, podemos decir 50,000 cosas, pero la vida de Romero es una vida que nos exige a nosotros ser coherente con nuestra vocación humana, nuestra vocación cristiana, nuestro modo de vivir en el mundo. Miren, en el año 2003, hace ya 20 años, ¿verdad?, el Papa Juan Pablo II dibujó la figura de cómo debía ser el obispo ideal en situaciones de conflicto, en situaciones difíciles, ¿verdad? Y yo creo que se inspiró, ¿verdad? Es decir, esto ya es una creencia, una opinión, pero el mensaje que él manda diciendo cómo debe ser el obispo en medio de situaciones difíciles sociales, lo hizo para resumir una reunión, un sínodo de obispos que hubo en el 2003 y que se dedicaron al tema de cómo debe ser el obispo. Y ahí participó Monseñor Rosa, el cardenal Rosa Chávez, y tuvo una intervención diciendo cómo era Monseñor Romero. Entonces yo creo que ahí se inspiró el Papa, porque algunas de las frases que dice de cómo debe ser el obispo realmente casan muy bien con Monseñor Romero, ¿verdad? Entonces decía él, el Papa, que el obispo debe ser profeta de justicia, debe ser una persona dotada de libertad evangélica para anunciar las responsabilidades de la fe en el campo de la justicia. Debe ser defensor de los derechos humanos, padre de los pobres, artífice de justicia y de paz, y voz de quienes no tienen voz para defender sus derechos. Eso de ser la voz de los sin voz era un tema muy querido de Monseñor Romero y que él se sentía como una exigencia profunda. Realmente que el Papa lo diga, que así debe ser el obispo, nos vincula inmediatamente con Monseñor Romero. Bien, yo creo que estas cualidades de Monseñor Romero son cualidades que debemos reciclar
y repetir nosotros en nuestra propia vida, ¿verdad? Es decir, defender los derechos humanos, tener una opción preferencial por los pobres, es decir, anunciar la relación entre el Evangelio y la justicia, ser artífices de paz, ¿verdad? Y cuando veamos víctimas que no tienen voz, ciertamente tenemos que defender sus derechos, como pueden ser los niños, como pueden ser mujeres abandonadas y sometidas, como pueden ser a veces algunos presos que están, a pesar de ser inocentes, detenidos, ¿verdad? Hay que ser voz de los sin voz. Eso es lo que significa realmente y lo que vivió Monseñor Romero. Si no tomamos las palabras de Monseñor Romero y el ejemplo de Monseñor Romero en cuenta, todo lo demás que hagamos exaltando su figura acaba siendo pura paja, como dice la gente, ¿verdad? Es decir, lo que importa es algo que nos afecte, que nos comprometa, etc. El Papa decía, el obispo debe ser así en el mundo contemporáneo, decía el Papa, en un momento en que en la guerra de los poderosos contra los débiles ha abierto profundas divisiones entre ricos y pobres. Bueno, luchar contra la pobreza sigue siendo necesario en nuestros países. La vemos a veces conviviendo cercanamente. Aquí mismo en la Panamericana, a un lado está la zona de los ricos, a un lado está la zona de los pobres. Y se mira la pobreza a un lado, según mires a la izquierda o a la derecha, acabas viendo ricos o pobres, ¿verdad? Es decir, esa convivencia tan escandalosa no es justa ni es conveniente para nuestro país, ¿verdad? En el aniversario de su muerte, en esta semana que hemos vivido, debemos reflexionar, ¿verdad? Buscar qué dimensiones de nuestra vida deben ser dimensiones que repliquen, ¿verdad?, la vida de Monseñor Romero, es decir, que tome su ejemplo, que vivan con decisiones paralelas, parecidas, idénticas a las de él, ¿verdad? Los santos no son objeto solo de una devoción hacia arriba, como diría Rutilio Grande, este buen amigo de Romero, ¿verdad? Es decir, los santos no son devociones hacia arriba, sino que son devociones hacia la historia, hacia abajo, son ejemplos de seguimiento de Jesucristo, ¿va? Y de Jesucristo en una historia distinta de la de Jesucristo, pero seguimiento de Jesucristo. Entonces a nosotros nos toca también seguir a Jesucristo imitando a los santos, ¿verdad? Sabiendo que los santos nos dan fuerza, nos llevan hacia Jesús y nos invitan a enfrentar las situaciones de injusticia, de violación de derechos humanos, de daño a las personas, de odio, de violencia, etc. Pues, Monseñor Romero, ¿verdad? Una persona más que para ser alabada, para ser imitada. Es decir, que lo alabemos está muy bien, ¿verdad? Pero que lo imitemos es lo que la vida, la responsabilidad personal nos dice que tenemos que hacer. Pues que así sea y que esta semana que hemos pasado pensando en Monseñor Romero nos ayude a no solo a pensar en él, sino a vivir nuestras vidas cada día con mayor responsabilidad social, cada día con mayor espíritu de servicio a nuestros hermanos y cada día también con más esperanza de que podemos lograr un El Salvador más justo, más fraterno y más solidario. Pues que disfruten el fin de semana pensando todavía en Monseñor Romero. Al filo de la semana.